Mi novia me abandonó 15 minutos antes de nuestro vuelo a Miami, donde le iba a proponer matrimonio, pero cuando descubrí que su supervisor también fue engañado, los confronté juntos y su vida entera quedó destrozada. Tengo 30 años, trabajo en consultoría financiera y hace 6 meses planeé lo que iba a ser el mejor fin de semana de mi vida. O sea, había ahorrado durante casi un año para un viaje de lujo a Miami, donde le iba a proponer matrimonio a mi novia Jessica en nuestro aniversario de 3 años. Compré el anillo, reservé un resort increíble frente a la playa, planeé cada detalle como si fuera una operación militar, y lo único que pedía era que esos 5 días fueran perfectos. Pero bueno, las cosas no salieron exactamente como las imaginé. Y cuando digo que no salieron como las imaginé, me refiero a que todo explotó de la manera más espectacular y dolorosa posible. Supongo que debería empezar desde el principio, cuando todavía creía que Jessica era la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida. Conocí a Jessica hace como 3 años y medio en una conferencia de trabajo, de esas donde todos están medio aburridos tomando café malo y fingiendo que les interesa la presentación de PowerPoint número 15 del día. Ella trabajaba en recursos humanos para una empresa de tecnología, tenía 28 años, y había algo en ella que simplemente me atrapó desde el momento en que empezamos a hablar. Era divertida, inteligente, ambiciosa, y parecía entenderme de una manera que nadie más lo había hecho. Nos hicimos novios como a los 2 meses de conocernos, y honestamente pensé que había encontrado a mi persona. Ya sabes, esa conexión que todo el mundo dice que vas a sentir cuando encuentres a la indicada. Mis padres la adoraban, mis amigos decían que éramos la pareja perfecta, y yo estaba completamente convencido de que íbamos a envejecer juntos. El año pasado, creo que fue en octubre o noviembre, empecé a planear la propuesta. Quería que fuera especial, no solo pedirle matrimonio en cualquier lugar random. Jessica siempre había dicho que le encantaría ir a Miami, que nunca había estado en un resort de verdad de esos súper lujosos. Entonces empecé a ahorrar. Me puse metas serias. Tipo, dejé de salir tanto con mis amigos, comía en casa casi siempre, cancelé suscripciones que no usaba, básicamente cualquier cosa para juntar suficiente dinero. También busqué el anillo perfecto, uno que sabía que le iba a encantar porque había prestado atención durante meses a los comentarios que hacía cuando veíamos películas o pasábamos por joyerías. Gasté como 3 meses de salario en ese anillo, no voy a mentir, pero valía la pena porque la amaba y quería que ese momento fuera inolvidable. Para febrero de este año, ya tenía todo listo. Reservé un resort de 5 estrellas directamente en South Beach, con una suite que tenía vista al océano y todo el paquete. O sea, spa, cenas privadas en la playa, excursiones, literalmente todo lo que pudiera hacer que esos 5 días fueran mágicos. El viaje coincidía perfecto con nuestro aniversario de 3 años y también con su cumpleaños 29, entonces, era como la tormenta perfecta de fechas importantes. Le dije que era una sorpresa de aniversario y cumpleaños combinados, que se tomara los días libres en el trabajo porque nos íbamos a Miami. Ella se emocionó mucho al principio. Me abrazó, me dijo que era el mejor novio del mundo. Todas esas cosas que uno quiere escuchar cuando está haciendo algo especial por la persona que ama. Pero como un mes antes del viaje, Jessica empezó a actuar raro. No puedo explicarlo exactamente, pero había algo diferente en ella. Pasaba mucho más tiempo con su mejor amiga Alexis, salían casi todas las noches después del trabajo, y cuando yo le preguntaba qué hacían ella, solo decía que necesitaban ponerse al día o que estaban planeando algo para una amiga. Yo no pensé mucho en eso, la verdad. O sea, todos tenemos nuestros amigos y necesitamos nuestro espacio. Pero había momentos en los que la veía revisar su teléfono y esconder la pantalla cuando yo me acercaba, o se iba a otra habitación para contestar llamadas. Mirando hacia atrás, todas las señales estaban ahí, pero yo estaba tan enfocado en hacer que el viaje fuera perfecto, que básicamente ignoré todo lo que no quería ver. La semana antes del viaje fue cuando las cosas se pusieron más raras. Jessica estaba distante, como mentalmente ausente, incluso cuando estábamos juntos. Le pregunté varias veces si todo estaba bien, si había pasado algo en el trabajo o con su familia, y ella siempre decía que no, que solo estaba cansada o estresada. Yo le decía que el viaje le iba a venir perfecto, que podríamos desconectarnos de todo y solo disfrutar. Y ella asentía, pero nunca parecía realmente emocionada.
Debí haber visto eso como una bandera roja gigante, pero estaba tan metido en mi cabeza con la propuesta y todo lo que había planeado que simplemente asumí que estaba siendo paranoico. 2 días antes de partir, recibí un email en mi cuenta personal confirmando una reunión de trabajo para el día de nuestro vuelo a las 8 de la mañana. Yo me quedé confundido porque no había programado ninguna reunión, y cuando revisé los detalles, vi que el email había sido enviado desde mi cuenta, pero yo no lo había mandado. Le pregunté a Jessica si sabía algo al respecto, y ella me dijo que no, que probablemente fue un error, o tal vez Lisa, mi asistente, había usado mi cuenta para algo. Yo le creí porque, bueno, ¿por qué no le iba a creer? Llevábamos 3 años juntos y nunca me había dado una razón real para desconfiar de ella. Llamé a Lisa al día siguiente, y ella me dijo que no tenía idea de qué reunión estaba hablando, que ella no había mandado ningún email desde mi cuenta, y ahí fue cuando empecé a sentir que algo estaba muy mal. El día del viaje llegó, y yo estaba listo para salir hacia el aeropuerto a las 5 de la mañana, porque nuestro vuelo salía a las 9. Jessica había dicho que se quedaría a dormir en mi apartamento la noche anterior, para que pudiéramos salir juntos, pero como a las 10 de la noche me mandó un mensaje diciendo que Alexis había tenido una emergencia y que necesitaba ir con ella, que nos veríamos en el aeropuerto. Yo le dije que no había problema, que esperaba que Alexis estuviera bien, y quedamos de vernos directamente en el aeropuerto. A las 5:30 de la mañana estaba en mi carro manejando hacia el aeropuerto. Llamé a Jessica para confirmar que venía en camino y no contestó. Le mandé mensajes. Nada. A las 7 de la mañana ya estaba en el aeropuerto y ella seguía sin contestar llamadas ni mensajes. Pasaron las 8, las 8:30, y Jessica no aparecía. Yo estaba entrando en pánico porque el vuelo salía en menos de media hora, y ella simplemente había desaparecido. Llamé como 20 veces. Le mandé mensajes preguntando si estaba bien, si había tenido un accidente, cualquier cosa y nada. Finalmente a las 8:45, 15 minutos antes de que el vuelo saliera, recibí un mensaje de ella que decía: «Lo siento, no voy a poder ir. Algo. Salió con el trabajo. Ve tú y disfruta». Yo me quedé ahí parado en medio del aeropuerto, leyendo ese mensaje una y otra vez, sin poder procesar lo que estaba pasando. ¿Algo salió con el trabajo? ¿En serio? El día de nuestro aniversario y su cumpleaños, después de que yo había gastado todo este dinero y tiempo planeando esto, le llamé inmediatamente y contestó al tercer timbre. Le pregunté qué diablos estaba pasando, y ella me dijo con una voz súper casual, como si nada, que su jefe Michael había programado una reunión de último minuto que no podía perderse, que era súper importante para su carrera, y que lo sentía mucho, pero que yo debería ir solo y disfrutar del resort. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que esto era nuestro aniversario, que habíamos planeado este viaje durante meses, que yo había gastado todos mis ahorros en esto, y ella solo dijo: «Bueno, Nathan, no todo puede ser siempre como tú lo planeas. A veces las cosas pasan». Ahí fue, cuando supe que algo estaba definitivamente muy mal, pero todavía no tenía idea de qué tan mal estaban realmente las cosas. Terminé subiendo al avión solo, completamente devastado y confundido. Durante todo el vuelo traté de entender qué había pasado. Revisé nuestras conversaciones de las últimas semanas, buscando alguna pista de que esto iba a pasar, y no encontré nada. Cuando llegué al resort en Miami como a las 2 de la tarde, hice el check-in solo en esa suite gigante que se suponía era para los dos, y me senté en la cama mirando el océano, pensando en qué momento todo se había ido al carajo. Traté de llamar a Jessica varias veces más durante la tarde, pero no contestaba. Entonces decidí que tal vez solo necesitaba enfriar la cabeza, y que hablaríamos cuando ella estuviera menos ocupada con su supuesta reunión de trabajo. Esa noche, creo que eran como las 9 o 10, estaba en el balcón de la suite, tomando una cerveza, y decidí revisar Instagram porque, no sé, supongo que necesitaba distraerme de alguna manera. Empecé a scrollear, y de repente veo una historia de Alexis, la mejor amiga de Jessica, y casi se me cae el teléfono de la mano. En la historia se veía claramente el lobby del mismo resort donde yo estaba, con Alexis haciendo un brindis con champán, y detrás de ella se alcanzaba a ver a Jessica riendo con dos tipos que yo no conocía. Tuve que ver la historia como 5 veces porque mi cerebro simplemente no podía procesar lo que estaba viendo. Mi novia, que supuestamente estaba en una reunión de trabajo importantísima, estaba literalmente en el mismo resort que yo, a unos pisos de distancia probablemente, de fiesta con su amiga y dos tipos random. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento.
Era como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con toda su fuerza y al mismo tiempo me hubiera tirado un balde de agua helada en la cara. Sentía las manos temblar mientras guardaba la captura de pantalla de la historia, y mi primer instinto fue ir a buscarla por todo el resort y confrontarla, pero algo me detuvo. Necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba tener toda la información antes de hacer cualquier cosa. Me quedé despierto toda la noche básicamente stalkeando las redes sociales de Alexis y Jessica, y vi más historias de ellas tomando shots en el bar del resort, bailando, claramente, pasándola increíble, mientras yo estaba solo en mi habitación, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. A la mañana siguiente, tipo 7 de la mañana, la llamé. Contestó después de varios timbres, y podía escuchar que todavía estaba medio dormida. Le dije, Jessica, necesito que me digas la verdad. ¿Dónde estás? Hubo un silencio largo, y luego ella dijo, en casa. ¿Por qué? Yo le dije, no me mientas. Sé que estás en Miami. Vi las historias de Instagram de Alexis. Otro silencio. Y luego ella empezó a reírse. Pero no era una risa normal. Era una risa como amarga y cruel. Me dijo, ok, Nathan. Sí, estoy en Miami. ¿Y qué? Yo le pregunté cómo había llegado ahí, con qué dinero, con quién estaba. Y ella me dijo con esta voz súper casual que me dio escalofríos, usé tu email para cancelar tu reunión falsa y cambié mi boleto para venir un día antes. Estoy con Alexis y unos amigos, y honestamente nos estamos divirtiendo mucho más de lo que me hubiera divertido contigo. En ese momento sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Le pregunté qué quería decir con eso, y ella siguió hablando. Y cada palabra era como un cuchillo. Me dijo que yo era aburrido, que siempre estaba planeando cosas y tratando de controlar todo, que ella necesitaba más emoción en su vida, y que francamente era una suerte que yo no le hubiera propuesto matrimonio porque ella hubiera dicho que no. ¿Cómo sabía ella lo de la propuesta? Le pregunté y ella se rió otra vez y dijo, por favor, Nathan, eres tan obvio. Vi el anillo hace semanas cuando estaba buscando unos documentos en tu apartamento. Yo le dije, entonces sabías lo que este viaje significaba y aún así decidiste arruinarlo y robar mi reservación para venir a emborracharte con extraños. Ella dijo, no son extraños, son amigos, y sí, básicamente, y luego colgó. Me quedé ahí sentado en esa habitación de hotel mirando el teléfono sin poder mover. Parte de mí quería llorar, otra parte quería destrozar algo, pero la parte más grande de mí solo sentía una rabia fría y calculadora que nunca había experimentado antes. Esta mujer, que yo había amado durante 3 años, con quien había planeado mi futuro, acababa de admitir que había saboteado deliberadamente el viaje más importante de mi vida solo para venir a divertirse con otros tipos. Y no solo eso, había usado mi propia cuenta de email para crear la reunión falsa que me haría perder el vuelo. Había cambiado su boleto sin decirme nada, básicamente había planeado todo esto para robarme el viaje mientras me dejaba creyendo que estaba en casa trabajando. Entonces, hice algo que probablemente debía haber pensado mejor, pero en ese momento me pareció completamente justificado. Llamé al hotel y expliqué la situación. Les dije que necesitaba cancelar toda la reservación excepto mi habitación, porque la otra persona que se suponía vendría conmigo había usado la reservación sin mi permiso. La recepcionista fue súper amable y comprensiva. Me dijo que podía cancelar la reservación de Jessica sin problema y que me reembolsarían lo que quedaba de esos días. También cancelé todas las actividades que había reservado para ella, el spa, las cenas, las excursiones, literalmente todo. Luego llamé a la aerolínea y cancelé su vuelo de regreso. Si ella quería venir a Miami a divertirse sin mí, perfecto, pero no iba a ser con mi dinero ni con mi ayuda. Como a las 2 de la tarde, recibí una llamada de Jessica. Estaba histérica, gritando que yo era un psicópata, que cómo me atrevía a cancelar su estadía en el hotel, que ahora no tenía dónde quedarse ni cómo volver a casa. Yo le dije muy tranquilamente, Jessica, tú decidiste venir a este viaje sin mí, usando mi reservación sin mi permiso. Entonces, ahora es tu problema, encontrar dónde quedarte y cómo volver. Ella empezó a llorar y a decir que esto era abuso, que yo no podía dejarla tirada así, y yo solo le dije, debiste haber pensado en eso antes de traicionarme y robarme el viaje que yo planeé para nosotros, y colgué. Bloqueé su número, bloqueé a Alexis, y decidí que si iba a estar en Miami solo,
Al menos iba a intentar no dejar que esta situación arruinara completamente mi tiempo ahí. Pero no podía simplemente dejarlo así. Llamé a los papás de Jessica, el señor y la señora Anderson, quienes siempre habían sido súper buenos conmigo. Les conté toda la historia, desde la planeación del viaje hasta lo que acababa de pasar, y la señora Anderson empezó a llorar en el teléfono. Me dijo que no tenía idea de que su hija era capaz de hacer algo así, que estaba completamente avergonzada y que lo sentía muchísimo. El señor Anderson me dijo que yo había hecho lo correcto al cancelar todo, que Jessica necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias, y que ellos no iban a rescatarla de esta situación. Les agradecí por entender y por su apoyo, y ellos me dijeron que sin importar lo que pasara con Jessica, ellos me consideraban parte de su familia, y que lamentaban que las cosas hubieran terminado así. Durante los siguientes 2 días, Jessica me llamó desde números diferentes como 50 veces. Yo no contesté ninguna llamada. Me mandó mensajes desde las cuentas de otras personas, rogándome que le mandara dinero para un hotel, para comida, para el vuelo de regreso, básicamente para todo. Yo ignoré cada mensaje. Eventualmente, como 3 días después, me enteré por la señora Anderson que Jessica había tenido que pedirle dinero prestado a una amiga de Miami para poder quedarse en un hostel barato y comprar un boleto de autobús de regreso a casa. Aparentemente Alexis se había regresado en su vuelo original y había dejado a Jessica sola, porque supongo que hasta las amigas tienen límites cuando se trata de apoyar comportamientos así de terribles. Pero aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque yo no soy alguien que deja las cosas a medias. Cuando estaba en el avión de regreso a casa, empecé a pensar en esos dos tipos que estaban con Jessica y Alexis en las fotos de Instagram. Uno de ellos me parecía familiar de alguna manera. Entonces empecé a revisar las fotos más de cerca y de repente me di cuenta de dónde lo conocía. Era Michael, el supervisor de Jessica en el trabajo. El mismo Michael que supuestamente había programado la reunión de último minuto que le impedía venir al viaje. Todo empezó a tener sentido de la manera más horrible posible. Cuando llegué a casa, me puse a investigar como detective privado. Encontré el perfil de LinkedIn de Michael, busqué sus redes sociales y básicamente confirmé que definitivamente era él quien estaba en Miami con Jessica. Entonces hice algo que probablemente suena loco, pero necesitaba saber la verdad completa. Le mandé un mensaje directo por LinkedIn, explicándole quién era yo, que había estado en una relación de 3 años con Jessica y que lo había visto en las fotos con ella en Miami. Le pregunté directamente si había algo entre ellos. Michael me respondió como 2 horas después, y su mensaje básicamente confirmó mis peores sospechas. Me dijo que él había estado saliendo con Jessica durante los últimos 6 meses, que ella le había dicho que estaba soltera y que él no tenía idea de que yo existía hasta que le mandé ese mensaje. Me compartió capturas de pantalla de sus conversaciones, donde Jessica claramente estaba actuando como si fuera su novia, haciendo planes, mandándole fotos, todo. Michael estaba furioso, me dijo, que él también se sentía traicionado porque realmente le gustaba Jessica, y había pensado que tenían algo real, y que no podía creer que ella hubiera estado viviendo una doble vida todo este tiempo. Decidimos que necesitábamos confrontarla juntos. Planeamos una videollamada donde básicamente los dos la íbamos a enfrentar al mismo tiempo con toda la evidencia. Fue probablemente una de las cosas más surreales que he hecho en mi vida. Cuando ella contestó la llamada y vio que tanto Michael como yo estábamos ahí, su cara se puso completamente blanca. Intentó colgar, pero Michael le gritó que se quedara y escuchara lo que teníamos que decir. Durante los siguientes 30 minutos, básicamente la destrozamos con preguntas y evidencia. Cada vez que trataba de mentir o justificarse, uno de nosotros sacaba una captura de pantalla o un mensaje que probaba que estaba mintiendo. Al final se quebró y empezó a llorar admitiendo todo, que sí había estado saliendo con los dos, que no sabía cómo había llegado tan lejos, que lo sentía mucho. Básicamente todas las cosas que dice alguien cuando lo atrapan y no tiene otra opción más que confesar. Michael me dijo después de esa llamada que iba a reportar a Jessica con recursos humanos porque técnicamente ella había violado las políticas de la empresa al tener una relación con su supervisor directo, sin reportarla, y también porque había mentido sobre situaciones de trabajo para cubrir su comportamiento personal. Yo le dije que hiciera lo que considerara correcto, que yo ya había terminado con ella y que cada uno tenía que manejar la situación como mejor le pareciera. 2 semanas después, Michael me escribió para decirme que Jessica había sido despedida.
Aparentemente, cuando Recursos Humanos empezó a investigar la situación, varios compañeros de trabajo salieron a decir que Jessica había tenido comportamientos inapropiados con otros empleados también, y que habían estado incómodos pero no sabían cómo reportarlo. La empresa decidió que era mejor terminar su contrato. Las consecuencias para Jessica fueron como un efecto dominó que no paraba. Perdió su trabajo, perdió a Michael obviamente, me perdió a mí. Sus papás estaban tan decepcionados que básicamente le dijeron que no podían mirarla de la misma manera. Alexis dejó de hablarle porque se dio cuenta de que Jessica la había usado para cubrir sus mentiras, y básicamente toda su vida social se desmoronó. La señora Anderson me llamó como un mes después de todo esto, para decirme que Jessica había tenido que mudarse a un apartamento más pequeño, porque no podía pagar el que tenía sin su trabajo, y que estaba viendo a un terapeuta, tratando de entender por qué había hecho todas estas cosas. Honestamente, parte de mí sentía un poco de lástima por ella, pero la parte más grande recordaba cómo me había traicionado de la manera más cruel posible y pensaba que se merecía cada consecuencia. Yo decidí tomar el resto del tiempo que había planeado para ese viaje, y regresé a Miami como 2 meses después, esta vez completamente solo y con una mentalidad totalmente diferente. No fui para proponer matrimonio, ni para cumplir ningún sueño romántico. Fui porque me di cuenta de que merecía disfrutar de ese lugar sin que estuviera contaminado por los recuerdos de lo que Jessica había hecho. Pasé 5 días increíbles conociendo gente nueva, haciendo las actividades que había planeado, comiendo en los restaurantes que había reservado y básicamente reclamando esa experiencia para mí mismo. Fue liberador de una manera que no puedo explicar. Tipo, sentí que estaba cerrando ese capítulo de mi vida y abriendo uno nuevo donde yo era la prioridad. Jessica intentó contactarme varias veces durante los meses siguientes. Me mandaba mensajes largos desde números nuevos explicando que estaba en terapia, que entendía que había destruido todo, que quería la oportunidad de explicarse, cara a cara. Yo ignoré cada mensaje durante meses, hasta que finalmente, como hace 3 semanas, apareció en mi apartamento. No sé cómo consiguió pasar la seguridad del edificio, pero ahí estaba, tocando mi puerta a las 8 de la noche un miércoles. Cuando abrí y la vi ahí parada con los ojos rojos de llorar, parte de mí sintió esa conexión vieja que habíamos tenido, pero solo duró un segundo antes de que recordara todo lo que había hecho. Me pidió que la dejara entrar para hablar, que solo necesitaba 5 minutos. Le dije que no tenía nada que decirle, y que ella no tenía nada que yo quisiera escuchar. Ella empezó a llorar más fuerte diciendo que había cambiado, que la terapia le había ayudado a entender sus problemas, que me amaba, y que había sido la peor decisión de su vida lastimarme así. Yo solo le dije, Jessica, no sé si realmente has cambiado o no, y honestamente no me importa. Lo que hiciste no fue un error. Fue una serie de decisiones deliberadas, que tomaste durante meses mientras me veías a la cara todos los días y me decías que me amabas. Eso no es algo que se perdona con terapia y disculpas, eso es algo que te define como persona, y la persona que eres no es alguien con quien quiero estar nunca más. Le cerré la puerta y esa fue la última vez que hablé con ella. Ahora estoy enfocado en reconstruir mi vida sin ella. Vendí el anillo y usé ese dinero para hacer un viaje a Europa que siempre había querido hacer. Empecé a salir más con mis amigos. Conocí gente nueva. Básicamente recordé cómo era vivir sin estar constantemente preocupado por alguien más. Los papás de Jessica todavía me hablan de vez en cuando para ver cómo estoy, lo cual es raro pero también medio bonito, porque ellos realmente fueron como una segunda familia para mí. La señora Anderson me dijo la semana pasada que Jessica se mudó a otra ciudad para empezar de nuevo, que consiguió un trabajo en ventas o algo así, y que básicamente está tratando de reconstruir su vida desde cero. Le deseo suerte con eso, la verdad, pero desde lejos, muy lejos. Esa parte de mi vida está cerrada, y no tengo ningún interés en abrirla otra vez.